El aire en el consultorio del doctor Morales siempre olía igual, una mezcla antiséptica de alcohol y un sutil aroma a papel viejo de los expedientes que se apilaban en sus estantes de caoba oscura. Era un olor que, hasta ese día, siempre me había parecido tranquilizador, el olor de la ciencia, del control, de las respuestas claras que se podían encontrar en un análisis de sangre o en una resonancia magnética. Pero esa tarde, el olor parecía cargado de una tensión que no provenía de los químicos de limpieza ni del cuero de los sillones. Provenía del propio doctor Morales. Su silencio era más denso que de costumbre, sus movimientos más medidos, casi coreografiados para no traicionar la tormenta que, intuía, se gestaba tras su mirada profesional. Llevaba exactamente 1 mes y 3 días viviendo con el diagnóstico. 1 mes y 3 días, desde que las palabras esclerosis múltiple habían entrado en mi vida como un ladrón en la noche, no para robar objetos de valor, sino algo infinitamente más preciado, la certeza del futuro. Habían dejado a su paso un rastro helado de miedo y una lista de preguntas sin respuesta. Esta era mi primera cita de seguimiento, una revisión que en mi agenda estaba marcada simplemente como chequeo doctor Morales, un punto más en una lista de tareas entre una junta de consejo y una llamada con un cliente en Nueva York. El examen fue como siempre, profesional, metódico, lleno de preguntas sobre mi equilibrio, mi visión, la fatiga que a veces se apoderaba de mí como una densa niebla matutina que se negaba a disiparse. ¿Has sentido algún hormigueo en las extremidades, Regina? ¿Visión doble? ¿Dificultad para concentrarse? A cada pregunta, yo respondía con la misma precisión factual con la que analizaba las métricas de una campaña digital. Los datos eran los datos, las emociones, un asunto aparte que se gestionaba en la soledad de mi penthouse, con la Ciudad de México como única testigo. Todo parece estable, Regina, dijo el doctor Morales, finalmente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz en un gesto que delataba un cansancio más profundo que el de una simple jornada de trabajo. Su voz, normalmente un barítono calmado y seguro que podía transmitir tanto un diagnóstico fatal como buenas noticias con la misma ecuanimidad, sonaba extrañamente forzada. La medicación parece estar funcionando como esperábamos. No hay signos de una nueva lesión en las últimas resonancias, lo cual es excelente. Asentí, permitiéndome una pequeña, minúscula ola de alivio. En mi mundo, estable era sinónimo de victoria. Buenas noticias entonces, doctor. Sí, buenas noticias, repitió, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Se quedaron fijos en un punto abstracto sobre mi hombro, como si leyera un guión invisible. Se levantó y caminó hacia la puerta, un gesto claro de que la consulta había terminado. Me puse de pie, mi cuerpo moviéndose con la eficiencia habitual, recogí mi bolso del sillón de cuero y lo seguí. Pero en lugar de abrir la puerta, el doctor se detuvo con la mano en el pomo de latón, dándome la espalda por un instante que se sintió eterno. Pude ver la tensión en sus hombros a través de su impecable bata blanca, la tela tirante sobre sus omóplatos. Cuando se giró, su rostro había perdido toda su máscara profesional. Lo que vi fue la cara de un hombre profundamente preocupado, casi asustado, un hombre luchando una batalla ética en el corto espacio entre su escritorio y la puerta. Se acercó un poco más, invadiendo mi espacio personal, obligándome a prestar atención. Bajó la voz a un susurro conspirativo que parecía sacado de una película de espías, totalmente fuera de lugar en la quietud de la tarde. Regina, tenemos que hablar, dijo. El tono era tan diferente, tan cargado de urgencia, que instintivamente di un paso atrás, chocando suavemente con el sillón que acababa de dejar. Mi mente, siempre ágil para los negocios, para anticipar el peor escenario en una negociación, saltó a la peor conclusión médica posible. ¿Qué pasa? ¿Los análisis mostraron algo más? ¿Un tumor? ¿Es peor de lo que pensábamos? Mi voz era un hilo,
traicionando el pánico que comenzaba a florecer en mi pecho como una hiedra venenosa. Él sacudió la cabeza con una rapidez casi violenta, levantando una mano para detenerme, para cortar de raíz mi espiral de terror. No, no, en absoluto. Clínicamente, como te dije, estás estable. Hizo una pausa, sus ojos lanzando una mirada fugaz hacia la puerta cerrada como si temiera que alguien pudiera estar escuchando en el pasillo. El silencio se estiró, pesado y denso, lleno de todo lo que no se estaba diciendo. Cada segundo parecía una hora. Finalmente, sus ojos, oscuros y serios, se clavaron en los míos, y en ellos vi una mezcla de compasión y una resolución sombría. No es sobre tu esclerosis múltiple, Regina, susurró, y cada palabra aterrizó como una piedra en el pozo de mi estómago. Es sobre tu familia. 1 mes y 3 días antes, la misma oficina, el mismo olor antiséptico, la misma luz de la tarde filtrándose por la ventana. Pero el mundo era un lugar completamente diferente, porque yo era una persona completamente diferente. Una persona que todavía creía en la santidad de los lazos de sangre, en la existencia de un puerto seguro llamado familia. El sol iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, pequeños universos indiferentes al cataclismo que estaba a punto de ocurrir en el mío. Los resultados de la resonancia magnética y la punción lumbar son concluyentes, me había dicho el doctor Morales, con una gentileza profesional que solo servía para afilar el borde de las palabras que siguieron. Me había mostrado las imágenes, manchas blancas fantasmales en el escáner de mi cerebro y mi médula espinal, como cicatrices de una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Regina, tienes esclerosis múltiple. La frase no pareció real. Se sintió como un error, como si estuviera leyendo el expediente de otra persona. A mis 48 años, yo, Regina Alarcón, era la dueña y fundadora de Soluciones Creativas. No era solo un nombre, era mi identidad, mi creación, el monolito de éxito que había construido con mis propias manos sobre los cimientos de noches, sin dormir, comidas saltadas y una dedicación casi monástica. Una enfermedad crónica, degenerativa e impredecible no encajaba en mi meticuloso plan de vida. Era una variable incontrolable en una ecuación que yo siempre me había esforzado por dominar. Salí de su consultorio en un estado de shock disociativo. Conduje por el caótico tráfico de la ciudad en piloto automático, mi mente un torbellino de imágenes aterradoras sacadas de folletos médicos y búsquedas nocturnas en Google, sillas de ruedas, pérdida de memoria, ceguera, dependencia. El miedo era una cosa física, una garra fría que me apretaba el corazón y los pulmones, dificultando cada respiración. Y en ese momento de pura vulnerabilidad, de sentirme como un barco sin timón en medio de una tormenta, hice lo que cualquier hija y hermana haría. Busqué el faro de mi familia. Las encontré en la casa de mi madre, una hermosa residencia en Las Lomas, que yo misma le había comprado hacía 5 años, un gesto que esperaba, en vano, que comprara su aprobación. Estaban tomando café en la terraza, rodeadas de las bugambilias fucsias que yo sabía eran sus favoritas. Mi madre, Consuelo, a sus 70 años, todavía conservaba un aire de elegancia controladora, su postura siempre recta, su cabello perfectamente peinado. Mi hermana, Beatriz, 5 años menor que yo, era su reflejo más suave y mimado, una mujer cuya mayor preocupación en la vida parecía ser la próxima temporada de rebajas. Cuando les di la noticia, sentada en un sillón de mimbre que se sentía frágil bajo mi peso, sus reacciones fueron de libro de texto, una actuación digna de un escenario. Beatriz soltó un grito ahogado y se llevó una mano enjollada a la boca, sus ojos abiertos de par en par en una muestra de horror. Mi madre se puso pálida, dejó su taza de café con un tintineo tembloroso y se levantó para abrazarme, un gesto extrañamente rígido, como si estuviera abrazando a una extraña contagiosa. «Oh, mi niña, mi pobre niña», susurró Consuelo, su voz temblorosa, su perfume caro, envolviéndome en una nube sofocante. «No te preocupes por nada.
nos tienes a nosotras. Nosotras te vamos a cuidar. Beatriz se unió al abrazo, sus sollozos resonaban contra mi hombro. Lo que necesites, Regina, lo que sea. Dejaremos todo para estar contigo, te lo juro. Sus palabras deberían haberme consolado. Deberían haber sido el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Pero incluso en mi estado de aturdimiento, algo se sentía fuera de lugar, disonante. Fue en el momento en que me aparté del abrazo, buscando en sus rostros un reflejo de mi propio dolor. Vi la mirada que intercambiaron por encima de mi cabeza. Fue solo un instante, un parpadeo, pero lo vi con una claridad aterradora. No era una mirada de tristeza compartida, era algo más, algo que no pude identificar en ese momento, una especie de cálculo, una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la oportunidad. En ese fugaz segundo, sentí como si estuvieran evaluando una nueva pieza en un tablero de ajedrez. Lo descarté. Tenía que descartarlo. Era un producto de mi propio pánico, de mi miedo. Estaba paranoica, vulnerable. Por supuesto que estaban preocupadas. Eran mi única familia. En las semanas que siguieron, su preocupación se convirtió en una campaña de asedio. Me llamaban 10, 15 veces al día. Aparecían en mi oficina sin avisar, con pretextos absurdos. Solo queríamos ver si habías comido bien, mi amor. Pensamos que quizás estabas cansada y necesitabas que te lleváramos a casa. Empezaron a hablar de simplificar mi vida, de reducir el estrés. Sugirieron, con una dulzura venenosa, que quizás debería nombrar a Beatriz como apoderada en algunas cuentas bancarias, solo para emergencias, por si un día no te sientes bien. Con esa niebla mental de la que habla el doctor, no queremos que te preocupes por cosas triviales como pagar las cuentas, Regina, dijo mi madre un día, mientras reorganizaba los cojines de mi sofá, como si tomara posesión del territorio. Déjanos ayudarte con esa carga. Cada sugerencia, cada llamada, cada visita no anunciada, estaba envuelta en un manto de amor y cuidado tan espeso que me sentía sofocada, inmovilizada. Y yo, desesperada por creer en ese amor, por aferrarme a la idea de que no estaba sola en esto, empecé a ceder. Les di acceso a mi agenda para ayudarme a organizarla. Les di una copia de las llaves de mi casa por si pasaba algo. Empecé a creer en su fachada. No tenía idea de que, tras esa máscara de devoción, no estaban afilando los cuchillos. Ya los tenían clavados en mi espalda, y solo estaban esperando el momento adecuado para girarlos. Mientras conducía sin rumbo, después de la críptica advertencia del doctor Morales, el presente se disolvió como un terrón de azúcar en el café. Mi coche, un Mercedes blindado que normalmente representaba mi éxito y seguridad, se convirtió en una máquina del tiempo. El parabrisas, en una pantalla panorámica que proyectaba las exposiciones permanentes de mi museo personal, el Museo de las Heridas Familiares. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, cuidadosamente conservada en el ámbar de la memoria, y de repente, todas parecían iluminadas por una nueva y horrible luz de neón que parpadeaba con una sola palabra: traición. La primera sala del museo, la más grande y con los techos más altos, estaba dedicada a los inicios, a la raíz de todo. La pieza central era una réplica exacta de la mesa de comedor de caoba de mi infancia. Tenía 22 años, mi título universitario recién enmarcado, mi cabeza llena de sueños y mi corazón rebosante de una ingenuidad que ahora me parecía casi criminal. Les presentaba mi plan de negocios, soluciones creativas. Incluso el nombre sonaba joven y optimista. Mis manos temblaban un poco al extender los papeles llenos de gráficos y proyecciones financieras sobre el mantel de lino. Había pasado meses investigando, trabajando como mesera para ahorrar cada centavo. Era mi sueño, mi bebé, la primera cosa en mi vida que era verdaderamente mía. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada amable, había estudiado los papeles con genuino interés. «Tienes agallas, Regina», había dicho, y esas 3 palabras me habían alimentado durante años. Pero mi madre, Consuelo, ni siquiera miró los papeles. Tomó un sorbo de su té,
con el meñique elegantemente levantado, y dijo, con esa calma condescendiente que había perfeccionado hasta convertirla en un arte: Regina, querida, el mundo de los negocios es un lugar sucio, muy agresivo. Es para hombres. Luego se volvió hacia mi hermana, su rostro suavizándose, iluminándose. Tú deberías aprender de Beatriz. Ella sí entiende que la verdadera felicidad y el verdadero poder de una mujer residen en encontrar un buen marido que la cuide y la proteja. Beatriz, que en ese momento solo estaba interesada en qué vestido usaría para la fiesta del sábado, sonrió con aire de suficiencia, como si acabara de ganar una carrera en la que yo ni siquiera sabía que estábamos compitiendo. Sentí cómo mi sueño se encogía bajo el peso de su desdén, pero me negué a dejarlo morir. Juré ese día que les demostraría que estaban equivocadas. Y lo hice. Construí un imperio, pero nunca entendí que, para ellas, mi éxito no era una fuente de orgullo, sino una afrenta, un recordatorio constante de que había elegido un camino que ellas no controlaban. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, una instalación fastuosa y brillante titulada La boda de Beatriz, un jardín en Cuernavaca lleno de orquídeas blancas, una orquesta de cuerdas tocando Vivaldi, un vestido de diseñador que costó más que mi primer coche. Yo lo había pagado todo, no porque me lo pidieran directamente, sino a través de una hábil campaña de manipulación emocional de mi madre. Es que tu hermana tiene tantos sueños para su boda, pero con el sueldo de Ricardo. Y tú, gracias a Dios, eres tan afortunada. Cedí. Consideré que era mi deber, mi regalo, una ofrenda de paz. Durante el brindis, Beatriz, radiante y un poco ebria de champán, agradeció a sus maravillosos padres, a sus suegros, a sus damas de honor, incluso al organizador de la boda por su impecable gusto. A mí, la patrocinadora oficial del evento, no me mencionó. Más tarde, esa noche, cuando la encontré retocándose el maquillaje en el tocador de damas, se lo comenté en voz baja, sin acritud, solo con una punzada de dolor. Ella se rió, un sonido agudo y sin alegría que rebotó en los espejos. ¡Ay, en serio! Se me olvidó por completo. Estaba tan emocionada, tú entiendes. Luego se acercó y me arregló un mechón de pelo. Además, hermanita, no seas tan dramática. Para ti, esto es como calderilla. Tienes tanto dinero que ni siquiera lo notarás. Y con una palmadita en mi brazo, se fue a bailar. Yo me quedé allí, mirando mi reflejo, sintiéndome como un cajero automático con sentimientos, una máquina expendedora de sueños para otros. La siguiente sala era más íntima, más oscura. La pieza se titulaba El anuncio interrumpido. Era una cena familiar, hace un par de años, en un restaurante caro, que por supuesto yo pagué. Acababa de cerrar el contrato más importante de la historia de Soluciones Creativas, un acuerdo con una multinacional de tecnología que nos ponía en el mapa internacional. Estaba eufórica, vibrante de orgullo y agotamiento. Mamá, Beatriz, tengo noticias increíbles, anuncié en cuanto sirvieron el postre. Empecé a explicar los detalles, los 6 meses de negociaciones, los viajes a San Francisco, el impacto que tendría. Mi madre me escuchó con una paciencia forzada, asintiendo sin mucho interés mientras cortaba su tarta de chocolate. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió, girándose hacia mi hermana con una sonrisa radiante que nunca me dedicaba a mí. ¡Qué bien, hija! ¡Felicidades! Oye, hablando de cosas importantes, el hijo de Beatriz, mi pequeño Mateo, sacó un 10 en su clase de dibujo. Nos mostró un dibujo de un león. Era una preciosidad. Tienes que verlo, Beatriz. Cuéntale a Regina, seguro que le interesa. Y así, sin más, mi logro monumental, la culminación de meses de trabajo extenuante, fue eclipsado por el garabato de un niño de 7 años. Beatriz procedió a describir el dibujo con un detalle insoportable, mientras yo sentía cómo mi éxito se desinflaba como un globo pinchado. No era por el dibujo de mi sobrino, era por el mensaje deliberado. Tu mundo, Regina,
tu universo de contratos y cifras, nunca será tan importante como nuestro pequeño y doméstico mundo. Finalmente, llegué a la última exhibición, la más reciente y dolorosa, la Casa del Rencor. Hace 5 años, le compré a mi madre la casa de sus sueños en Las Lomas. Un lugar espacioso, seguro, con un jardín para sus flores y un cuarto de invitados para cuando Beatriz y su familia quisieran quedarse. Era mi forma de decirle gracias, de asegurarme de que nunca le faltara nada, de intentar, una vez más, comprar su aprobación. El día que le di las llaves, lloró y me abrazó. Pensé, por un momento fugaz y glorioso, que finalmente lo había logrado. Pero unas semanas después, durante una visita, la encontré suspirando mientras miraba por la ventana. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te gusta la casa? Ella forzó una sonrisa. Es preciosa, hija, de verdad. Es solo que está un poco lejos de la casa de Beatriz. A veces me siento tan sola aquí, en esta casa tan grande. Cada vez que la visitaba, encontraba una nueva queja velada. La cocina no era lo suficientemente grande para recibir a toda la familia de Beatriz. El jardín de atrás no tenía suficiente sol para las rosas que a Beatriz le gustaban. La casa, mi gran gesto de amor, se había convertido en otra arma para hacerme sentir culpable, en un recordatorio constante de que, sin importar cuánto diera, nunca sería suficiente. Nunca sería Beatriz. Cada uno de estos recuerdos, antes solo heridas individuales, pinchazos dolorosos a lo largo de los años, ahora se conectaban como puntos en un mapa estelar, formando la constelación de una traición masiva y premeditada. No era algo nuevo. La enfermedad no fue la causa, fue el catalizador, la excusa que habían estado esperando toda la vida para tomar lo que sentían que les pertenecía por derecho. El semáforo frente a mí se puso en verde. Pisé el acelerador, el rugido del motor sonando como un grito de guerra. Ya no conducía sin rumbo, tenía un destino, la oficina de mi abogado. La guerra había comenzado. La advertencia del doctor Morales resonaba en mi cabeza como una campana de alarma incesante, cada campanada una palabra. Es sobre tu familia. La frase, tan simple, había destrozado el frágil caparazón de negación que me di cuenta había construido a mi alrededor durante décadas. Ahora, sentada frente a él en la quietud opresiva de su consultorio, necesitaba que me entregara el martillo para terminar de romperlo y ver qué había dentro. ¿Qué hicieron, doctor? Por favor, necesito saberlo todo, cada detalle, le supliqué, mi voz apenas un susurro que luchaba por salir de mi garganta apretada. Odiaba sonar tan vulnerable, pero la necesidad de saber era más fuerte que mi orgullo. Él asintió, su rostro una máscara de profesionalismo teñida de un profundo disgusto. Se sentó detrás de su escritorio, juntando las manos sobre la superficie de madera oscura, un gesto que parecía diseñado para contener su propia rabia. Ayer por la tarde, comenzó, su voz baja y mesurada, como si estuviera dictando un informe oficial. Recibí una visita inesperada. Tu madre y tu hermana llegaron sin cita, insistiendo ante mi secretaria en que era una emergencia familiar de vida o muerte. Dada la situación de tu diagnóstico, las hice pasar. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda mi atención. Al principio, su discurso fue una obra maestra de preocupación filial. Me hablaron de tu creciente confusión, de pequeños olvidos que se estaban volviendo alarmantes. Tu madre, con lágrimas en los ojos, Regina, me contó una historia muy detallada sobre cómo te habías perdido volviendo del supermercado la semana pasada, diciendo que un vecino tuvo que traerte a casa. Tu hermana añadió que habías dejado la estufa encendida en 2 ocasiones, y que si ella no hubiera llegado a tiempo, podría haber ocurrido una tragedia. Mi sangre se heló. Eran mentiras, por supuesto, mentiras completas y descaradas, pero construidas con detalles tan específicos que las hacían sonar plausibles. La semana pasada había estado en Monterrey, cerrando el trato preliminar con Omnicorp. No cocinaba en casa desde hacía meses. Mi vida se basaba en Uber Eats,
y restaurantes. Me dijeron, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más grave, que temían por tu seguridad y por el futuro de tu empresa. Argumentaron que el estrés inmenso de dirigir un negocio tan grande, combinado con los posibles efectos cognitivos de la esclerosis múltiple, te estaba llevando a un deterioro cognitivo severo e irreversible. La jerga médica sonaba obscena en su boca, una perversión de su propósito, un arma que intentaban usar en mi contra. Fue entonces cuando pusieron los papeles sobre la mesa. El doctor Morales abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de color manila. La deslizó sobre la superficie pulida hacia mí. No hizo ruido, pero para mí sonó como un trueno. La abrí con manos temblorosas. Mis dedos normalmente firmes se sentían torpes y ajenos. Dentro había un formulario legal, el título en negrita en la parte superior, solicitud de declaración de estado de interdicción. El proceso para despojar a una persona de su autonomía, de su capacidad para tomar decisiones, para convertirla, a efectos legales, en un niño. Mi nombre, Regina Alarcón, estaba escrito en la línea del presunto incapacitado. Debajo, en los espacios para los tutores propuestos, estaban los nombres de Consuelo Alarcón y Beatriz Ferrer de Rivas. Mi madre y mi hermana. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era real, no una paranoia, no una mala interpretación, un plan tangible, documentado, legalista, la burocracia de la traición. Y esto no es todo, dijo el doctor, señalando otro documento en la carpeta. Era una supuesta evaluación neuropsicológica, varias páginas grapadas, llenas de observaciones clínicas falsas sobre mi memoria a corto plazo, mi juicio ejecutivo y mi capacidad para el pensamiento abstracto. El informe concluía con una frialdad pseudocientífica que sufría de una demencia de aparición temprana, probablemente acelerada por la enfermedad autoinmune subyacente. El informe estaba firmado por un tal doctor Fausto Cárdenas, un nombre que nunca había oído en mi vida. Me pidieron que, como tu neurólogo tratante y el médico que mejor conoce tu caso, corroborara este diagnóstico y firmara la solicitud de interdicción, explicó el doctor Morales, su voz ahora cargada de una indignación apenas contenida. Me dijeron que sería un mero trámite, un acto de compasión para protegerte de ti misma y de explotadores que pudieran aprovecharse de tu estado. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Un silencio pesado llenó la habitación. Solo se oía el latido de mi propio corazón, un tambor furioso en mis oídos que ahogaba el distante murmullo del tráfico de la ciudad. Y luego, añadió el doctor, su mirada endureciéndose, cuando expresé mis serias dudas y les dije que mis propias observaciones contradecían completamente ese informe, tu madre adoptó un tono más confidencial. Mencionó que entendía que mi tiempo era valioso y que, por supuesto, sabrían ser extremadamente generosas por mis molestias y mi discreción profesional. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un sobre blanco, grueso y sin marcar. Lo dejó sobre la mesa junto a la carpeta. Me ofrecieron esto, Regina, un sobre lleno de dinero para que traicionara mi juramento, para que te traicionara a ti y te condenara a una muerte en vida. Cerré los ojos con fuerza. La imagen de mi madre, con su sonrisa elegante y sus modales impecables, la mujer que me había enseñado a no decir mentiras, ofreciendo un soborno para destruir la vida de su propia hija, fue más devastadora que cualquier diagnóstico. Era una enfermedad del alma, una metástasis de la codicia y el resentimiento para la que no existía cura. Cuando volví a abrir los ojos, el miedo se había ido. El dolor seguía allí, un pozo sin fondo en mi pecho, pero sobre él flotaba algo nuevo, algo duro, frío y afilado como el borde de un cristal roto. Era la certeza. La cruda, fea e innegable verdad me había liberado de la esperanza, de la duda, de la pesada carga de un amor que nunca fue real. Salí del consultorio del doctor Morales sintiéndome extrañamente vacía y al mismo tiempo peligrosamente llena, vacía del amor
y la confianza que habían sido amputados sin anestesia, llena de una rabia fría y lúcida que agudizaba mis sentidos. El mundo parecía más nítido, los colores más intensos, los sonidos más claros. Era la claridad que sigue a la devastación, la calma en el ojo del huracán. Conduje hasta mi casa, un moderno penthouse en Santa Fe, cuyo mayor lujo era la vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante de lo que había construido. Pero no entré. Aparqué en la calle de enfrente, en un lugar discreto, desde donde podía ver las luces encendidas en mis ventanas del piso 20. Sabía que estaban allí. Mi madre y mi hermana se habían instalado prácticamente en mi casa desde el diagnóstico, bajo el pretexto de cuidarme. Habían traído sus cosas, habían llenado mi refrigerador con sus alimentos orgánicos preferidos, habían cambiado el canal de la televisión a sus telenovelas. Poco a poco, habían estado borrando mi presencia en mi propio hogar. Ahora entendía que no eran cuidadoras, eran una fuerza de ocupación, carceleras esperando la rendición incondicional de su prisionera. En lugar de subir y enfrentarlas, de desatar la furia que hervía en mi interior, hice algo que mi instinto de estratega me dictó. Apagué el motor, me recliné en el asiento de cuero del coche y esperé. La palabra del doctor Morales era una acusación, pero yo quería una confesión. Necesitaba escucharlo de ellas, en sus propias voces, en mi propio espacio. Una hora más tarde, que pasé repasando mentalmente cada detalle de mi vida con ellas, buscando pistas que había ignorado, salieron. Vi la puerta del garaje abrirse y el BMW de Beatriz deslizarse hacia la noche. Iban riendo, probablemente a cenar a algún restaurante de moda, a celebrar su futuro botín con mi tarjeta de crédito. Esperé otros 10 minutos para asegurarme, luego usé mi propio control para entrar al garaje. Subí en el ascensor privado directamente a mi apartamento. El lugar se sentía violado, contaminado por su presencia hipócrita, el aire todavía olía a su perfume. Fui directamente a mi oficina, un santuario de cristal y acero, y activé el sistema de seguridad que había instalado años atrás. No era un sistema común, lo había diseñado a medida con una de las mejores empresas de ciberseguridad del país, uno de mis primeros clientes. Incluía discretos micrófonos y cámaras en las áreas comunes, con una calidad de audio y video excepcionales. La justificación oficial era proteger mi propiedad intelectual y los secretos de mis clientes. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que lo usaría para espiar a mi propia sangre. Regresaron 40 minutos después, cargadas de bolsas de compras del Palacio de Hierro, confirmando mis sospechas. Dejé los monitores encendidos en mi oficina, con la opción de grabar activada, y subí a mi habitación, cerrando la puerta pero dejándola entreabierta, apenas una rendija. Me metí en la cama con la ropa puesta y apagué la luz. Sus voces llegaron desde la sala de estar, claras como el cristal, a través del sistema de audio de alta fidelidad. Ese maldito doctor Morales es un idiota, siseó Beatriz. El veneno en su voz era tan palpable que casi podía saborearlo. Un santurrón, un pretencioso. ¿Quién se cree que es para darnos lecciones de moral? Como si no supiera que todo el mundo tiene un precio. Simplemente no le ofrecimos lo suficiente. Tranquila, hija. La voz de mi madre era como un aceite calmante sobre aguas turbulentas, pero igual de resbaladiza y peligrosa. Ya te dije que no importaba. Era solo el camino más rápido, el más limpio. El doctor Samarripa es mucho más comprensivo. Me reuní con él esta mañana mientras estabas en el salón de belleza. Es un hombre práctico. Por la cantidad adecuada, está dispuesto a firmar lo que sea, incluso un certificado de defunción, si se lo pidiéramos. Se rió, una risa seca y sin humor. Sentí una náusea. Había un plan B. Un doctor corrupto. Mi madre lo había previsto todo. ¿Pero estás segura de que funcionará, mamá?, preguntó Beatriz, su tono ahora más ansioso que enfadado, la voz de una niña mimada que teme que le quiten su juguete. El marido de Ricardo, mi amor, está con el agua al cuello.
Esos hombres, a los que les debe dinero por sus inversiones, lo están llamando día y noche. Ya no son amables. Si no conseguimos acceso a las cuentas de Regina pronto, lo perderemos todo. La casa, los coches, mi estatus social, mamá, ahí estaba, la pieza que faltaba, el motor de su desesperación. El esposo de mi hermana Ricardo, un hombre con más pretensiones que talento, era un jugador, un mal inversor, y estaba al borde de la quiebra. Y ellas veían mi fortuna, mi empresa, mi vida entera, como su único bote salvavidas. No estaban intentando construir un futuro mejor para ellas, estaban intentando tapar los agujeros de un barco que se hundía, y estaban dispuestas a arrojarme por la borda para aligerar el peso. Funcionará, aseguró mi madre con una confianza escalofriante que me heló los huesos. Samarripa preparará un nuevo informe, mucho más detallado y convincente. Y mientras tanto, nosotras tenemos que seguir reuniendo pruebas aquí. Mañana, escóndele las llaves del coche. Pasado mañana, cámbiale una cita importante en su agenda. Pequeñas cosas que la hagan parecer confundida, errática ante su personal. Necesitamos testigos. Cuando presentemos el caso ante el juez, con el informe de Samarripa y los testimonios de su propia gente, todo el mundo, incluso su estúpido abogado, pensará que le estamos haciendo un favor. ¿Y qué hay del gran contrato del que tanto habla?, preguntó Beatriz. El que va a firmar con esa gente de Nueva York, dijo que cambiaría todo. Exacto, dijo mi madre, y pude casi oír la sonrisa depredadora en su voz. Por eso la urgencia, tenemos que tener el control legal antes de que ese dinero entre a sus cuentas. Una vez que seamos sus tutoras, ese dinero será nuestro para administrarlo. Podrás pagar las deudas de Ricardo, comprarte el ático que siempre has querido, y aún nos quedará suficiente para vivir como reinas por el resto de nuestras vidas. Tu hermana, pobrecita, estará bien cuidada en la mejor clínica de reposo de Suiza, sin tener que preocuparse por los asuntos mundanos nunca más. La frialdad de sus palabras me dejó sin aliento. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como un obstáculo, una cuenta bancaria con un cuerpo adjunto que necesitaba ser almacenado en algún lugar conveniente. No había ni una pizca de amor, ni un átomo de compasión, solo un plan de negocios, cruel y eficientemente diseñado. Apagué el audio desde mi teléfono. Había escuchado suficiente. La herida ya no sangraba. Se había cauterizado con el fuego de una rabia pura y helada que, por primera vez en mi vida, me hizo sentir invencible. El dolor tiene fases. Primero fue el shock, un entumecimiento que me protegió de la enormidad del impacto. Luego la negación, la búsqueda desesperada de una explicación alternativa. Después, una tristeza tan profunda y oscura que amenazaba con ahogarme en mi propia cama. Pero lo que escuché esa noche en mi propia casa, a través de mis propios altavoces, actuó como un catalizador alquímico. Quemó todas esas emociones y las forjó en una sola cosa. Una determinación de acero, fría y afilada al tacto. No iba a llorar, no iba a derrumbarme, iba a luchar. Y por Dios, iba a ganar. Esperé a que el silencio se apoderara del apartamento, a que el ritmo de sus respiraciones, audible a través de los monitores, se volviera profundo y regular. Luego, con un sigilo que ni yo misma sabía que poseía, me deslicé fuera de la cama y bajé a mi oficina. La Ciudad de México se extendía bajo mi ventana, un tapiz de luces parpadeantes, cada una vida, una historia, un drama. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía parte de ella. Me sentía como una isla, una fortaleza sitiada. Pero los buenos estrategas no esperan el asedio. Planean el contraataque desde el corazón del territorio enemigo. Mi primer movimiento fue llamar a Fernando, mi abogado. Eran casi las 11 de la noche, una hora indecente para una llamada de negocios. Pero sabía que contestaría. Fernando era más que mi representante legal. Era uno de mis pocos amigos verdaderos, un hombre cuya lealtad había sido probada en 1000 batallas corporativas y un par de divorcios personales, el suyo, no el mío. Fernando, soy Regina. Lamento la hora, pero es una emergencia, dije. Mi voz,
sonando extrañamente calmada, como la superficie de un lago helado sobre aguas turbulentas. Regina, para ti no hay hora. ¿Qué sucede? ¿Te oyes? Diferente, respondió su agudo oído de litigante detectando la tensión bajo mi aparente tranquilidad. ¿Es sobre el trato con Omnicorp? Ojalá, respondí con amargura. Es algo mucho peor. Durante la siguiente media hora, con la grabadora reproduciendo los fragmentos más condenatorios de la conversación de mi madre y mi hermana en voz baja, le conté todo: el diagnóstico, la fachada de preocupación, la advertencia del doctor Morales, los papeles de interdicción, el plan para robarme. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando terminé, podía casi oír las ruedas de su mente brillante girando a toda velocidad, procesando la información, evaluando los ángulos, preparando la defensa. Hijas de, empezó a decir, pero se contuvo, profesional hasta el final. Regina, esto es monstruoso. Es más que una disputa familiar, esto es una conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, posible administración fraudulenta. Es un delito grave. Podemos y debemos ir a la policía ahora mismo. No, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La idea de un escándalo público, de ver a mi madre y a mi hermana esposadas, todavía me causaba un escalofrío, un vestigio del amor que una vez sentí. Pero mi razón era más estratégica. La policía sería desordenado. Él dijo, ella dijo. Ellas jugarían la carta de la hija enferma y confundida que inventa cosas. El proceso sería largo, feo, y dejaría mi reputación por los suelos, sin importar el resultado. No, Fernando, esto no se va a resolver en una comisaría, se va a resolver en mi terreno y bajo mis términos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, su voz ahora teñida de intriga. Podía sentir que mi determinación lo estaba contagiando. Fue entonces cuando le revelé mi verdadero secreto. Él las que había mantenido bajo la manga, no por desconfianza, sino por una estrategia empresarial de alto nivel. Fernando, cometieron un error de cálculo fatal, uno basado en su propia ilimitada ambición. Están obsesionadas con el gran contrato que estoy a punto de firmar. Creen que es un proyecto de varios millones de pesos, una ganancia que quieren desviar antes de que llegue a mí. Hice una pausa, saboreando el momento de la revelación. Pero se equivocan. No estoy firmando un proyecto, estoy vendiendo la empresa. Silencio de nuevo. Esta vez era de puro asombro. Escuché el sonido de una silla rechinando, como si se hubiera tenido que sentar. ¿Qué? ¿Vender soluciones creativas? ¿A quién? ¿Por cuánto? Al conglomerado de medios neoyorquino, Omnicorp. Llevamos 6 meses en negociaciones secretas, por eso los viajes a Nueva York. El acuerdo se cerró la semana pasada. Fernando, el precio final de la adquisición es de $50 millones. El silbido de Fernando fue elocuente. 50. Regina, eso es monumental. Es el trabajo de tu vida. Felicidades. Pero, por Dios, ¿por qué no me lo habías dicho? Necesitaba discreción absoluta hasta la firma final. Un soplo en la prensa equivocada y el precio podría haber cambiado o el trato podría haberse caído. Pero ahora, esa discreción se ha convertido en mi mejor arma, expliqué, el plan formándose en mi mente con una claridad cristalina y aterradora. Ellas creen que estoy a punto de recibir un gran pago. En realidad, estoy a punto de liquidar mi mayor activo y convertirlo en capital personal, completamente fuera de su alcance legal, una vez que se firme. Entiendo, dijo Fernando, captando la idea al instante. El tiempo corre a tu favor, pero también al de ellas. Si consiguen la tutela antes de la firma, podrían intentar detener la venta, o peor aún, firmar en tu nombre y tomar el control del dinero. No lo harán, lo interrumpí. Mi voz era hielo puro, porque vamos a dejar que crean que están ganando. Vamos a acelerar su confianza, a hacerlas sentir seguras, arrogantes. Y la firma final,
Fernando, no será en una aburrida sala de juntas con abogados. Va a ser en 2 semanas, en el escenario, bajo los reflectores de la gala anual de caridad de la empresa. La gala, repitió, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre. Quieres hacerlo público, quieres humillarlas. No solo público, legendario. Quiero que toda la gente, cuya opinión mi madre y mi hermana valoran más que nada en el mundo, esté presente. Quiero que todos sus amigos de la alta sociedad, toda nuestra familia, todos los peces gordos de la industria, estén en primera fila para ver su obra maestra de engaño. Y luego, quiero que me vean desmontarla, pieza por pieza, hasta que no quede nada más que su fea y codiciosa verdad. Regina, eso es brillante y despiadado. Me encanta, dijo Fernando. Cuenta conmigo. Empezaré a preparar la artillería legal. Necesitamos al notario, copias certificadas de todo, y me aseguraré de que un par de periodistas de investigación influyentes tengan asientos de primera fila. ¿Tú qué harás? Yo, respondí, mirando mi reflejo en la oscura ventana, un rostro pálido pero con unos ojos que ardían con una nueva luz. Voy a interpretar el papel de mi vida. Me convertiré en la mujer frágil, confundida y desamparada que ellas creen que soy, y las guiaré, paso a paso, con una sonrisa, hasta el centro de mi trampa. Las siguientes 2 semanas fueron el acto más largo, calculado y nauseabundo de mi vida. Me convertí en una actriz en mi propio hogar, un escenario donde cada gesto, cada palabra, cada aparente lapso de memoria, era parte de una coreografía diseñada para adormecer a los depredadores. Mi objetivo era simple: darles a mi madre y a mi hermana exactamente lo que querían ver, inflar su confianza y su arrogancia hasta que se sintieran invencibles, hasta que bajaran la guardia por completo. Comencé con pequeños detalles, errores sutiles que sembraran la duda. Al día siguiente de mi conversación con Fernando, perdí las llaves de mi coche. Las busqué frenéticamente durante media hora, abriendo y cerrando los mismos cajones, murmurando para mí misma, proyectando una imagen de creciente confusión. Finalmente, Beatriz las encontró en la puerta del refrigerador, donde yo misma las había dejado deliberadamente. «Ay, hermanita, cada día estás más distraída», dijo, su voz coteando una falsa compasión que me revolvió el estómago. Me pasó un brazo por los hombros, un gesto que se sentía más como el de un carcelero que el de una hermana. «No te preocupes, para eso estamos aquí. Para cuidarte». Le di una sonrisa débil y agradecida, bajando la mirada. «Gracias, Betty. No sé qué haría sin ustedes». Pude ver por el rabillo del ojo la mirada de triunfo que compartió con mi madre. Estaban mordiendo el anzuelo, y con avidez. Días después, olvidé una importante reunión con un cliente. Mi asistente personal, Laura, una joven brillante y leal, me llamó, su voz teñida de preocupación. Puse el altavoz a propósito, sabiendo que mi familia estaba en la habitación contigua. Dios mío, Laura, lo olvidé por completo. Estaba segura de que era mañana. Lo tenía apuntado, creo. ¡Qué vergüenza! Por favor, discúlpame con el señor Garmendia. Colgué y me llevé las manos a la cabeza, fingiendo una angustia total. Mi madre apareció en el umbral de mi oficina, en cuestión de segundos, como si hubiera estado esperando la señal. «Ves, mi amor, es demasiado para ti. Tu mente necesita descansar», dijo, su voz suave y persuasiva. «Tienes que empezar a delegar. Deja que Beatriz te ayude con tu agenda. Ella es muy organizada, siempre lo ha sido». Acepté con una resistencia fingida, un murmullo de «no puedo sola» seguido de un suspiro de rendición. A partir de ese día, Beatriz tuvo acceso a mi calendario profesional y, como esperaba, empezó a manipularlo. Una comida con un viejo amigo fue cancelada sin mi conocimiento, con una nota que decía que Regina no se sentía bien. Una cita con el fisioterapeuta fue cambiada a una hora en la que sabía que estaría en una videoconferencia ineludible. Cada error era una nueva pieza de evidencia para su caso, pequeños actos de sabotaje diseñados para aislarme y hacerme parecer incompetente.
La pieza más siniestra de su actuación fue el té relajante. Cada noche, sin falta, Beatriz me preparaba una infusión de manzanilla, lavanda y otras hierbas secretas de la abuela. Para que duermas bien, hermanita, decía con una sonrisa radiante, el descanso es lo más importante para tu recuperación. La primera noche, la curiosidad me pudo. Llevé la taza a mi laboratorio casero, un pequeño cuarto equipado para analizar productos de clientes, un beneficio de trabajar en marketing, y analicé una muestra. Los resultados confirmaron mis sospechas. Contenía trazas de un sedante suave, de venta libre, no lo suficiente para incapacitarme, pero sí para hacerme sentir somnolienta, letárgica y un poco desorientada al día siguiente. Lo suficiente para que mi niebla mental pareciera peligrosamente real. A partir de entonces, cada noche aceptaba la taza con una sonrisa agradecida. Gracias, Betty, eres un ángel. Esperaba que se fuera de mi habitación y luego caminaba hasta mi baño y tiraba el contenido por el fregadero, reemplazándolo con agua tibia del grifo. Sostener esa taza caliente, sabiendo que contenía una pequeña dosis de veneno, una pequeña traición diaria, era un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. Era un juego macabro y agotador. Ellas creían que me estaban drogando para volverme dócil, y yo les permitía creerlo, mientras cada sorbo falso fortalecía mi resolución y mi desprecio. Mientras ellas tejían su red de engaños, yo trabajaba en la sombra con Fernando. Mi casa se convirtió en un centro de operaciones encubierto. Las cámaras y micrófonos grababan incansablemente. Capturé cada conversación, cada susurro, cada risa burlona. Las escuché burlarse de mí. Hoy creyó que era martes, la pobre, decía Beatriz entre risas ahogadas a una de sus amigas por teléfono. Le escondí su pluma favorita y casi llora. Es como tratar con una niña. Las escuché planear su futuro. Cuando vendamos su coche, me compraré ese bolso de Chanel que tanto me gusta, decía Beatriz. Lo primero es asegurar la tutela. Luego, moveremos el dinero a una cuenta en las Islas Caimán. Fernando, su abogado, no podrá tocar nada. Planeaba mi madre, demostrando una astucia financiera que nunca había aplicado a sus propias y modestas finanzas. Escuché la llamada que Consuelo le hizo al doctor Samarripa, el médico corrupto. Su voz era melosa, llena de angustia fingida. Doctor, estamos tan preocupadas. Hoy confundió el azúcar con la sal en mi café. Tememos que se haga daño a sí misma. Cada mentira era un clavo más en el ataúd que ellas mismas estaban construyendo con una diligencia impresionante. Fernando catalogaba cada grabación, cada prueba. La montaña de evidencia crecía día a día. Fueron los 14 días más largos de mi existencia. Vivir la mentira, sonreír ante la traición, aceptar el cuidado de mis verdugos. Hubo momentos, en la soledad de la noche, en que la enormidad de su engaño me golpeaba con la fuerza de una ola y me dejaba sin aire. Me sentaba en mi oficina, a oscuras, mirando las fotos de cuando éramos niñas, buscando un vestigio de la hermana y la madre que creía tener. ¿En qué momento se habían convertido en esto? O quizás siempre lo fueron, y yo simplemente me había negado a verlo. En una de esas noches, estuve a punto de rendirme, de llamarlas a la sala, de poner las grabaciones a todo volumen, de gritarles hasta quedarme sin voz. El dolor era demasiado grande, pero entonces mi mirada se posó en el primer premio que gané, el Emprendedor del Año, una estatuilla de acrílico en mi estante. Recordé la sensación de esa noche, la certeza de que podía construir cualquier cosa que me propusiera, y lo que necesitaba construir ahora era justicia. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví al trabajo. La actriz tenía que prepararse para su noche de estreno, y el guión exigía un final inolvidable. La noche de la gala anual de Soluciones Creativas siempre había sido el evento más importante de mi calendario social y profesional. Era una noche para celebrar los éxitos del año, recaudar fondos para una causa noble y, sobre todo, para agradecer a mi equipo, la verdadera familia que había construido a lo largo de los años. Pero esa noche,
La edición número 15 sería diferente. No sería una celebración, sería una ejecución, pública, metódica e inolvidable. El Salón de los Espejos del Hotel St. Regis, en Paseo de la Reforma, estaba deslumbrante, transformado en un bosque encantado de luces y cristal. Candelabros de cristal, del tamaño de pequeños coches, arrojaban una luz dorada y cálida sobre las casi 500 personas que llenaban el espacio. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y las suaves notas de un cuarteto de jazz que tocaba discretamente en una esquina. Era el epítome del éxito y la elegancia, el mundo en el que mi madre y mi hermana siempre habían anhelado reinar, no como invitadas, sino como soberanas. Y esa noche actuaban como si la coronación fuera inminente. Las observé desde una esquina discreta cerca del escenario, mientras esperaba mi entrada. Mi madre, Consuelo, enfundada en un vestido de Carolina Herrera de un color rojo sangre, se movía entre los grupos con una gracia majestuosa y ensayada. Aceptaba condolencias por mi delicado estado de salud, con una mano en el corazón y una expresión de doliente preocupación. «Es muy valiente al estar aquí esta noche», la escuché decir a un importante banquero y a su esposa. «Pero estamos tan preocupadas. El estrés no le hace nada bien». A veces, la encontramos hablando sola. Su rostro era un estudio de perfecta y trágica devoción. Era una actriz digna de un Oscar, y yo sabía que estaba disfrutando cada segundo de su actuación. Beatriz, por su parte, brillaba, literalmente, con un vestido de lentejuelas plateadas que gritaba «Mírame», coqueteaba con los periodistas de sociales, insinuando con una falsa modestia que pronto habría grandes y necesarios cambios en la dirección de la empresa. «Mi hermana necesita descansar, pobrecita», decía con un suspiro dramático, abanicándose con la mano. «Es hora de que la familia tome las riendas y la libere de esa carga». Cada palabra era una daga envuelta en seda, un golpe de estado anunciado entre canapés y champán. Cuando llegó el momento de sentarnos en la mesa principal, vinieron a buscarme, una a cada lado, como si fueran dos guardias de honor escoltando a una monarca frágil. «Con cuidado, hermanita», susurró Beatriz. Su aliento olía a champán caro y a victoria prematura. «El suelo está un poco resbaladizo. No te vayas a caer». Sentí sus manos en mis brazos, no como un apoyo, sino como las garras de dos aves de rapiña asegurando a su presa. Les sonreí débilmente, una sonrisa temblorosa que había practicado frente al espejo. «Gracias, estoy un poco mareada. Hay demasiada gente». La mentira salió con una facilidad que me asustó. Me estaba acostumbrando a esto. Durante la cena, jugué mi papel a la perfección. Dejé caer un tenedor y tardé varios segundos en reaccionar. Le pedí al mesero que me repitiera el menú 3 veces, frunciendo el ceño como si no pudiera procesar las palabras. Hice preguntas confusas y fuera de lugar a la gente sentada en mi mesa, preguntándole al director de un banco sobre sus nietos, cuando sabía perfectamente que no tenía hijos. Desde el otro lado, podía ver a mi tío Roberto, el hermano de mi madre, observándome con genuina preocupación y tristeza. Era un buen hombre, pero ingenuo, una marioneta perfecta en el teatro de mi madre. Ella lo había estado envenenando con historias de mi declive durante semanas, y él, en su bondad, se las había creído todas. Su mirada de lástima era casi más dolorosa que el desprecio de ellas. El señor Rojas, el vicepresidente de Omnicorp, estaba sentado en una mesa cercana, junto con Fernando. Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y una mirada que no se perdía un solo detalle. Cuando nuestros ojos se encontraron por un instante, me guiñó un ojo discretamente. Era la señal. Todo estaba listo. El notario público, un hombre de aspecto anodino, estaba en otra mesa, charlando amigablemente y pasando completamente desapercibido. Todas las piezas del ajedrez estaban en su lugar. Finalmente, el postre fue servido y las luces del salón se atenuaron ligeramente. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. «Y ahora, damas y caballeros, es un honor para mí presentarles a la mujer que hizo todo esto posible.
la mente brillante, el corazón de esta empresa. Demos un fuerte aplauso a nuestra anfitriona, la fundadora y CEO de Soluciones Creativas, Regina Alarcón. Un aplauso cortés llenó el salón. Mi madre y Beatriz me ayudaron a ponerme de pie. Sentí el apretón de mi madre en mi brazo, un gesto que pretendía ser de apoyo pero que en realidad era de control, de posesión. Solo unas pocas palabras, mi amor, me susurró al oído, su voz un silbido posesivo. No te esfuerces demasiado. Nosotras nos encargaremos de todo a partir de ahora. Caminé lentamente hacia el podio, permitiéndome un ligero tambaleo para completar la ilusión. Me aferré a los bordes del atril de acrílico como si fuera un salvavidas. El silencio era total, 500 pares de ojos fijos en mí. Algunos con curiosidad, otros con lástima, y 2 pares con una codicia apenas disimulada. Vi la cara de mi madre, una mezcla de orgullo por su propio espectáculo y anticipación por el botín. Vi la de Beatriz, impaciente, casi vibrando de avaricia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de expectación. La actuación había terminado. Era hora de que la verdadera Regina Alarcón subiera al escenario, y el telón estaba a punto de caer sobre ellas. Me aclaré la garganta, y el discreto sonido, amplificado por el micrófono, pareció retumbar en el silencioso salón. Las luces del escenario eran cálidas sobre mi piel, pero por dentro me sentía fría como el hielo. Por un instante, busqué el rostro de Fernando entre la multitud. Él estaba en su mesa, con una copa de vino en la mano, y me dedicó un casi imperceptible asentimiento. Era la señal de un general a su soldado antes de la batalla. Era todo lo que necesitaba. Buenas noches a todos, comencé, y mi voz, para sorpresa de muchos y horror de dos, sonó firme, clara y resonante. No era la voz débil y vacilante de una mujer enferma que había estado ensayando durante las últimas 2 semanas. Vi una chispa de sorpresa, seguida de una de irritación, en los ojos de mi madre. Su sonrisa se tensó 1 milímetro. Gracias por acompañarnos en esta 15ª gala anual. Es un honor ver tantas caras amigas y celebrar otro año de éxitos para Soluciones Creativas y, más importante aún, recaudar fondos para la Fundación de Niños con Cáncer, una causa muy cercana a mi corazón. Hablé durante unos minutos sobre los logros de la empresa, agradeciendo nominalmente a los directores de cada departamento, a mi equipo, a nuestros clientes más leales. Era el discurso estándar, el que todos esperaban. Podía sentir a mi madre y a mi hermana relajándose en su mesa, probablemente pensando que el peligro había pasado, que mi repentina lucidez era solo una llamarada antes de extinguirse, que simplemente cumpliría con el trámite y volvería a mi papel de mujer confundida. Pero esta noche, continué, y mi tono cambió. La calidez profesional se desvaneció, reemplazada por una intensidad íntima y seria que capturó la atención de todos en la sala. No solo quiero hablar de negocios o de caridad, quiero hablar de algo mucho más personal. Quiero hablar de la verdad y de las mentiras. El murmullo en el salón se detuvo por completo. La gente dejó sus cubiertos. Los meseros se detuvieron en seco. Podías haber oído caer un alfiler sobre la gruesa alfombra. Como algunos de ustedes saben, y como otros han escuchado a través de rumores maliciosos y susurros interesados, dije, dejando que las palabras colgaran en el aire, cargadas de significado, hace poco fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Es un desafío, sí, es una batalla que libro cada día, pero déjenme ser absolutamente clara, no es una sentencia de muerte, y ciertamente no es una sentencia de estupidez. Mi mirada se desplazó y se clavó directamente en la mesa principal, en mi madre y en mi hermana. Sus sonrisas se habían congelado en sus rostros, convirtiéndose en máscaras grotescas de pánico. He descubierto que una crisis personal, una enfermedad así, puede sacar lo mejor de las personas. La compasión, la lealtad, el amor incondicional, pero también, trágicamente, puede sacar lo peor.
puede convertirse en una excusa, en una oportunidad para aquellos que ven la vulnerabilidad no como algo a proteger, sino como algo a explotar. Ahora sus rostros mostraban una confusión genuina mezclada con un terror creciente. No entendían a dónde iba con esto. El guión que ellas habían escrito con tanto esmero no incluía este monólogo. Se suponía que yo debía estar agradeciéndoles por su cuidado. En las últimas semanas, se han esparcido rumores sobre mi estado mental. Rumores que sugieren que ya no soy capaz de dirigir mi empresa, que mi juicio está nublado, que no puedo tomar decisiones, que necesito ser cuidada. La palabra cuidada la pronuncié con un sarcasmo tan helado que podría haber congelado el champán en las copas. Rumores que, con un dolor que no le desearía a mi peor enemigo, descubrí que fueron iniciados, fabricados y alimentados por las dos personas en las que más confiaba en este mundo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Fue un sonido suave, pero en el silencio sonó como una ola rompiendo. Las cabezas se giraron al unísono, como un campo de girasoles siguiendo al sol, hacia la mesa de Consuelo y Beatriz. Sus rostros pasaron del blanco al rojo y de vuelta al blanco en cuestión de segundos. Mi madre intentó levantarse, quizás para gritar una objeción, para detenerme, pero pareció quedarse pegada a la silla, atrapada en la tela de araña de su propia mentira. Ustedes se preguntarán, con justa razón, ¿por qué harían algo así? ¿Por qué una madre y una hermana conspirarían para destruir la reputación y la autonomía de alguien a quien dicen amar? Hice una pausa dramática. Le di una seña discreta al técnico de sonido, un joven leal de mi equipo de IT, que estaba esperando mi señal con el dedo sobre un botón. Creo que es mejor que lo escuchen de ellas mismas, directamente de la fuente, y entonces la voz de Beatriz llenó el salón, nítida, clara y horriblemente reconocible a través del sistema de sonido de última generación. Solo necesitamos la firma de ese doctor idiota, y toda la compañía será nuestra. La vieja de mi hermana no se enterará de nada. Estará demasiado ocupada tratando de recordar su propio nombre. Por fin tendremos lo que nos merecemos. El silencio que siguió fue atronador. Un vacío absoluto que pareció absorber todo el aire y el sonido del salón. La grabación continuó, ahora con la voz melosa y calculadora de mi madre. Cálmate, Beatriz. La paciencia es una virtud. El doctor Samarripa lo hará. Es un hombre de negocios. Lo importante es tener la tutela legal antes de que cierre el contrato grande con los neoyorquinos. Ese dinero es nuestro salvavidas. Y Regina. Ella estará bien cuidada. En el fondo, es por su propio bien. Ella nunca supo cómo disfrutar de la vida. Nosotras le enseñaremos cómo gastar su dinero. La grabación se detuvo. Nadie se movía, nadie hablaba. Vi el rostro de mi tío Roberto, pálido como un fantasma, mirando a su hermana, mi madre, con una expresión de horror y traición que reflejaba la mía. Vi a los amigos de toda la vida de mi madre, la élite de la sociedad mexicana, mirándola como si fuera una extraña, un monstruo que se había sentado a su mesa. Mi madre y mi hermana estaban paralizadas, sus rostros una máscara de pánico y humiliación pública. La trampa, cuidadosamente construida durante 2 semanas, se había cerrado sobre ellas con la fuerza de una prensa hidráulica, y yo, desde el escenario, estaba a punto de aplicar la presión final. Me apoyé en el podio, dejando que el peso de su traición, ahora expuesta y resonando en los oídos de todos, se asentara en la conciencia colectiva del salón. Saboreé el silencio, un lienzo en blanco sobre el cual pintaría el último y devastador acto de mi obra. Como han escuchado, continué, mi voz cortando la quietud como un bisturí afilado, el plan era simple, aunque diabólico, declararme legalmente incompetente para tomar control de mi empresa y, más específicamente, de las ganancias de un gran contrato que estaban esperando con ansias. Levanté la vista y miré directamente a mi hermana. Su boca estaba abierta, sus labios moviéndose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Beatriz, querida, dije, mi voz peligrosamente dulce,
Cada sílaba una gota de veneno. Siempre subestimaste mi inteligencia. Creíste que porque no me interesaban tus trivialidades de moda y chismes, era de alguna manera inferior. Pero esta vez, también subestimaste la magnitud de mis ambiciones. Tu mundo es muy, muy pequeño, hermana, y estás a punto de descubrir cuán grande es el mío. Luego me dirigí a mi madre. Su rostro, normalmente un modelo de compostura, estaba descompuesto por el pánico. Y tú, mamá, siempre me enseñaste a ser fuerte, a ser independiente, a no depender de nadie. Qué irónico que esas mismas cualidades que nunca admiraste en mí, las que siempre criticaste como poco femeninas, sean las que ahora te llevarán a la ruina. Una furia impotente finalmente rompió la parálisis de mi madre. La negación es el último refugio de los culpables. Mentirosa, gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo la elegancia de la velada como un cristal al romperse. Estás enferma. Tu mente te engaña. No sabes lo que dices. Les está mintiendo a todos. ¿Estoy mintiendo?, pregunté con una calma aterradora, inclinándome hacia el micrófono. Mi mente me engaña. Dejé que la pregunta flotara en el aire por un momento. Bueno, afortunadamente, no tenemos que depender de mi palabra. Permíteme entonces presentar una prueba final. Una que es un poco más difícil de refutar que una simple grabación. Hice un gesto hacia la mesa del señor Rojas. Me gustaría invitar al escenario al señor Javier Rojas, vicepresidente de Adquisiciones Globales, de una de las corporaciones de medios más grandes del mundo, Omnicorp. El señor Rojas, un hombre imponente de unos 60 años, de cabello plateado y un traje a medida, se levantó y caminó hacia el escenario con la confianza de un hombre acostumbrado a mover miles de millones de dólares con una firma. Se paró a mi lado, asintiendo cortésmente a la audiencia atónita. Mi madre y mi hermana estaban muy emocionadas por este gran contrato, expliqué, mi voz resonando con un poder que nunca antes había sentido. Creían que era un proyecto lucrativo que podrían desviar a sus propias cuentas para pagar las deudas de juego del marido de mi hermana. La revelación adicional del motivo hizo que Beatriz soltara un sollozo ahogado, pero, como suele ocurrir con ellas, su visión era limitada. No vieron el panorama completo. Estaban demasiado ocupadas contando los árboles para darse cuenta de que yo estaba a punto de vender el bosque entero. El gran contrato del que hablaban, anuncié, mi voz subiendo en un crescendo triunfal, no era un proyecto, era una negociación de 6 meses, llevada a cabo en secreto y con la máxima confidencialidad, para la adquisición total y completa de soluciones creativas por parte de Omnicorp. El jadeo en la sala fue audible esta vez, un sonido colectivo de asombro. Podía ver a los periodistas de negocios en las mesas del fondo escribiendo frenéticamente en sus teléfonos y tabletas. La historia de la noche acababa de cambiar de un escándalo familiar a una noticia financiera de primer orden. Y me complace anunciarles, dije, girándome hacia el señor Rojas, que esa adquisición se ha finalizado, aquí y ahora, esta misma noche. Fernando, mi leal abogado, se acercó al escenario, portando una elegante carpeta de cuero que abrió sobre el podio. Dentro, iluminado por la luz del reflector, estaba el contrato final. Al mismo tiempo, el notario público, ya no disfrazado de invitado, subió también al escenario, con su maletín y sus sellos oficiales. El precio final de la venta, dije, bajando la voz a un susurro, que sin embargo, llegó a cada rincón del salón, mientras miraba directamente a las caras lívidas de mi familia, es de $50 millones. Si la grabación fue una bofetada, esto fue un golpe de nocaut. La cifra flotó en el aire, irreal, inconcebible para ellas. $50 millones que habían estado a punto de robar y que ahora se les escapaban de las manos de la manera más pública y humillante posible. Tomé una pluma de la carpeta, una Montblanc, que mi padre me había regalado en mi graduación. Señor Rojas, ha sido un placer hacer negocios con usted. El placer ha sido mío. Sra. Alarcón, es usted
una de las negociadoras más brillantes y tenaces con las que he tenido el privilegio de trabajar, respondió él, su voz amplificada por el micrófono. Era un testimonio público, innegable, de mi lucidez y competencia. El jaque mate, frente a 500 testigos, bajo la luz de los reflectores y el flash incesante de las cámaras, firmé el documento que sellaba mi independencia, mi futuro y la ruina total de ellas. Cada trazo de mi nombre en el papel era un acto de liberación, un punto final a una vida de ser subestimada, utilizada y despreciada. Levanté la cabeza y sonreí, una sonrisa genuina, amplia y liberadora por primera vez en semanas. Había recuperado mi vida. Y el espectáculo de su caída apenas comenzaba. En el momento en que mi pluma se levantó del papel, el hechizo de horror que mantenía a mi madre y a mi hermana paralizadas se rompió, y el caos, un caos feo y desesperado, estalló. Fue como ver un edificio implosionar en cámara lenta, la fachada de elegancia y control desmoronándose para revelar la estructura podrida de su interior. Mi madre, Consuelo, la maestra de la manipulación, fue la primera en derrumbarse. Se llevó una mano enjollada al pecho, sus ojos se pusieron en blanco y se deslizó de su silla al suelo con un gemido teatral perfectamente ejecutado. Un desmayo de manual, sacado directamente de una telenovela de las 9, diseñado para generar simpatía, crear una distracción y convertirla a ella, la agresora, en la víctima. Algunos invitados cercanos, actuando por instinto, se apresuraron a ayudarla, pero la mayoría, y esto lo noté con una satisfacción sombría, se quedó en sus asientos, sus rostros una mezcla de fascinación y repulsión. Habían visto la máscara caer y ahora veían el patético intento de control de daños. Beatriz, sin embargo, nunca había tenido la sutileza de mi madre. Su reacción no fue calculada, fue visceral. La humillación la había transformado en una furia incandescente y primitiva. Con un grito que desgarró el ambiente sofisticado del salón, un sonido gutural de pura rabia, se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estrépito. «¡Tú!», chilló, señalándome con un dedo tembloroso, su manicura roja como una gota de sangre apuntando hacia mí. Su rostro, normalmente maquillado a la perfección para proyectar una imagen de dulzura y feminidad, estaba contraído en una máscara de odio puro, el rímel comenzando a correr por sus mejillas. «Perra egoísta y calculadora, todo siempre tiene que ser sobre ti. Tu éxito, tu dinero, tu maldita empresa. Siempre mirándonos por encima del hombro». Comenzó a avanzar hacia el escenario, tropezando con sus tacones altos, su vestido de lentejuelas, que antes parecía glamoroso, ahora parecía una armadura barata y rota en medio de un campo de batalla perdido. «Nos lo debes. Te pasaste la vida ignorándonos, encerrada en tu oficina, haciéndonos sentir inferiores. Ese dinero debería ser nuestro. Es nuestra compensación por tener que soportarte todos estos años». Sus palabras, destinadas a herirme, a pintarme como la villana, ya no tenían poder. Eran el veneno de una serpiente sin colmillos. La verdad de su resentimiento, cruda y desnuda, solo servía para justificar cada una de mis acciones ante la corte de la opinión pública que se había reunido esa noche. 2 guardias de seguridad del hotel, discretos pero eficientes, vestidos con trajes oscuros, se interpusieron en su camino antes de que pudiera llegar a las escaleras del escenario. Ella luchó contra ellos como un animal atrapado, gritando obscenidades que habrían sonrojado a un marinero, su imagen de dama de sociedad desintegrándose con cada palabra soez. «Suéltenme, imbéciles, voy a matar a esa bruja. Me arruinó la vida», gritaba, mientras la arrastraban, pataleando y maldiciendo, hacia la salida de servicio. La última visión que tuvieron los invitados de Beatriz fue la de una mujer desquiciada, su glamour hecho jirones. Mientras tanto, mi tío Roberto se había acercado a mi madre, que seguía inconsciente en el suelo, rodeada de un pequeño grupo de curiosos. Pero su rostro ya no mostraba preocupación. La miraba con una profunda y fría decepción. La había defendido, había creído en sus mentiras,
Había actuado como su peón, y ella lo había utilizado sin piedad. Consuelo, levántate, dijo, su voz dura y sin una pizca de la simpatía que normalmente lo caracterizaba. Se acabó el teatro, has hecho suficiente el ridículo por una noche. Milagrosamente, mi madre comenzó a recuperar la conciencia justo a tiempo para escuchar sus palabras. Abrió los ojos, vio los rostros de sus antiguas amigas que la miraban con desprecio y supo que había perdido. Fue ayudada a ponerse de pie y, sin mirar a nadie, fue escoltada fuera del salón por otra puerta, su rostro cubierto de una vergüenza que ninguna actuación podría ocultar. Yo permanecí en el escenario, observando la escena con una calma casi sobrenatural. No sentía placer en su humillación, no exactamente. Era una sensación más compleja. Era la sensación de un peso inmenso que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida, siendo finalmente levantado. Era una sensación de justicia, fría y pura. Era la consecuencia inevitable de sus elecciones. Habían sembrado vientos de traición y ahora cosechaban un huracán de vergüenza pública. Cuando finalmente se las llevaron y las puertas del salón se cerraron, un silencio incómodo y denso cayó de nuevo. Todos los ojos volvieron a mí esperando mi reacción. ¿Me derrumbaría? ¿Triunfaría? ¿Lloraría? Tomé el micrófono una última vez, mi mano firme. Les pido disculpas por esta interrupción familiar tan desagradable, dije, con una leve sonrisa irónica que provocó algunas risas nerviosas en la audiencia. Como pueden ver, a veces la basura se saca sola. Ahora, si me disculpan, creo que todos nos merecemos un brindis, por los nuevos comienzos y por las soluciones creativas a los problemas difíciles. El salón estalló en un aplauso atronador, mucho más fuerte y sincero que el primero. No era solo por cortesía. Era un aplauso de respeto, de solidaridad, de alivio. Habían sido testigos no de una simple transacción de negocios, sino de una batalla por la dignidad, la verdad y el alma de una mujer. Y esa noche, contra todo pronóstico, la dignidad había ganado. El aplauso fue como una ola de validación que barrió los últimos vestigios de dolor y duda de mi alma. Mientras la gente se ponía de pie, creando una ovación que resonó en cada rincón del salón, no vi lástima en sus ojos, vi admiración, vi comprensión. En ese momento, dejé de ser la pobre Regina enferma, la víctima de un drama familiar, para convertirme en Regina Alarcón, la estratega, la superviviente, la mujer que había enfrentado la traición más profunda y había salido del otro lado, no solo intacta, sino renacida y más fuerte. Levanté mi copa de champán, un gesto que fue imitado por todos en la sala, creando un mar de cristal dorado. Por la verdad, dije, mi voz resonando con una nueva autoridad, una que no venía de mi título de CEO, sino de la certeza de mi propio valor, y por la fortaleza para defenderla, incluso cuando es doloroso. El resto de la noche transcurrió en una especie de sueño lúcido. La atmósfera cambió por completo. La tensión se disipó, reemplazada por una energía vibrante y positiva. La gente se acercaba a mí, no con susurros de chismes, sino con palabras de apoyo sincero y efusivo. Viejos colegas de negocios me estrecharon la mano con un nuevo nivel de respeto. Regina, siempre supe que eras dura. Pero esto es otro nivel. Amigas que se habían mantenido distantes, confundidas por los rumores que mi madre había esparcido, ahora me abrazaban con lágrimas en los ojos. Perdóname por haber dudado de ti, me dijo una de ellas. Debí haber sabido que eras más fuerte que eso. Mi tío Roberto se acercó, con el rostro desencajado por la vergüenza y el arrepentimiento. Regina, yo no tenía idea. Tu madre. Ella me contó historias, me hizo creer que estabas perdiendo la cabeza. Me siento como un tonto y como un traidor. Perdóname por haberte presionado, por haberla creído a ella y no a ti. No tienes nada de qué disculparte, tío, le respondí, poniendo una mano en su brazo. Su dolor era genuino. Tú también fuiste una víctima de su manipulación. Ella sabe qué botones tocar. Lo importante es que ahora ves la verdad.
Él asintió, con los ojos húmedos, y la brecha que se había abierto entre nosotros, una brecha creada por mentiras, comenzó a cerrarse. Pero el momento más significativo de la noche, el que definiría mi futuro, llegó cuando el señor Rojas y Fernando se unieron a mí en un rincón más tranquilo, lejos del bullicio. Regina, dijo el señor Rojas, con una sonrisa genuina que iluminó su rostro, en mis 30 años de carrera, he visto muchas negociaciones hostiles. He cerrado tratos en salas llenas de tiburones, pero nunca, jamás, había visto una ejecución tan elegantemente despiadada. Omnicorp no solo ha adquirido una empresa fantástica, sino que estamos inmensamente orgullosos de asociarnos con una mujer de su calibre, inteligencia y coraje. Gracias, Javier. Eso significa mucho para mí, más de lo que imagina, respondí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el champán. Fue entonces cuando puse en marcha la última parte de mi plan, la que transformaría este acto de venganza personal en algo con un propósito mayor, algo que perduraría más allá del escándalo. Y es precisamente por eso, dije, dirigiéndome a ambos, que no me voy a retirar a una isla a contar mi dinero. He decidido usar una parte significativa de las ganancias de esta venta para crear algo nuevo, algo que nazca de esta experiencia. Anuncié mi intención de establecer la Fundación Regina Alarcón. Su misión sería doble, atacando las dos raíces de mi dolor. Primero, proporcionar capital inicial, becas y mentoría a mujeres emprendedoras en México, para que ninguna mujer talentosa tuviera que depender de nadie más para cumplir sus sueños, para que tuvieran el poder de escribir sus propias historias. Segundo, financiar la investigación sobre la esclerosis múltiple y crear redes de apoyo para pacientes y sus familias, asegurando que nadie tuviera que enfrentar un diagnóstico así en la soledad, el miedo y, sobre todo, a merced de quienes quisieran usar su vulnerabilidad en su contra. Mi familia intentó usar mi enfermedad y mi éxito como armas para destruirme, expliqué, mi voz llena de una nueva pasión que reemplazaba la ira. Yo voy a usar mi enfermedad y mi éxito como herramientas para construir. Voy a convertir el veneno que intentaron darme en un antídoto para otros. Fernando sonrió, una sonrisa amplia y llena de un orgullo casi paternal en su mirada. Esa es la Regina que conozco, siempre convirtiendo los problemas en oportunidades. La noticia se extendió por el salón como un reguero de pólvora. Lo que había comenzado como un escándalo familiar sórdido, se había transformado en una historia inspiradora de filantropía y empoderamiento. Había reescrito la narrativa en tiempo real, ya no era la víctima de una traición, sino la arquitecta de un nuevo legado, un legado que no se basaría en la amargura del pasado, sino en la promesa de un futuro mejor, no solo para mí, sino para muchas otras. Esa noche, en medio de las ruinas de la familia que una vez amé, comencé a construir los cimientos de mi verdadera vida, una vida con un propósito que iba más allá de los balances y las cifras de ventas. Han pasado 6 meses desde la gala de la traición, como la bautizaron los periódicos de sociales con su característico gusto por el drama. 6 meses desde que mi vida se partió en dos, como un antes y un después de Cristo. El antes, una era de duda, culpa y amor no correspondido, y el ahora, una era de claridad, propósito y una paz autoconstruida. El ahora es mucho más tranquilo y infinitamente más real. Vendí el penthouse de Santa Fe, tan pronto como la venta de la empresa se formalizó. Tenía demasiados fantasmas, demasiados susurros grabados en sus paredes. Ahora vivo en un hermoso apartamento en la colonia Roma, un lugar con historia, con alma. Está lleno de luz, de arte contemporáneo mexicano y de estanterías repletas de libros que por fin tengo tiempo de leer. Las paredes blancas son un lienzo para mi nueva vida, y las estoy pintando, literal y figuradamente, con los colores de la paz. Las consecuencias para mi madre y mi hermana fueron rápidas, brutales y en gran medida autoinfligidas. El escándalo las convirtió en parias sociales. En un mundo donde la reputación lo es todo, la suya quedó irreparablemente destrozada.
sus amigos dejaron de contestar sus llamadas, las invitaciones a eventos se secaron, la denuncia por intento de fraude que interpuso Fernando, respaldada por el testimonio jurado del doctor Morales y horas de grabaciones incriminatorias, resultó en una orden de restricción y un acuerdo extrajudicial que las dejó financieramente diezmadas, obligándolas a devolver cada centavo que me habían sustraído a lo largo de los años. El marido de Beatriz, enfrentando la quiebra y la humillación pública de que sus deudas fueran la comidilla de la ciudad, le pidió el divorcio. Se quedaron sin nada, excepto la una a la otra, atrapadas en la casa de las Lomas, una jaula dorada que ahora les recordaba todo lo que habían perdido por su propia codicia. He recibido algunas cartas. La primera fue de mi tío Roberto, una disculpa larga, sincera y dolorosa. Me contó cómo mi madre lo había manipulado durante años, pintándome como una hija fría y desagradecida. Lo invité a tomar un café la semana pasada. Hablamos durante horas. Fue un buen comienzo, la reconstrucción de un puente sobre aguas turbulentas. Las otras cartas llevaban el remitente de mi madre. Al principio, estaban llenas de rabia y acusaciones, culpándome de haber destruido a la familia. Luego, cuando la realidad de su nueva situación se asentó, el tono cambió a una manipulación desesperada y un chantaje emocional, hablando de la sangre, el perdón y su salud delicada. La última llegó hace unos días. Su caligrafía, antes tan firme y elegante, ahora era temblorosa. Esta noche, encendí la chimenea de gas de mi sala. El fuego crepitaba suavemente, arrojando un brillo cálido sobre la habitación. Sostuve esa última carta sin abrir en mi mano. Podía sentir el peso de 70 años de historia compartida, de obligaciones impuestas, de un amor que yo había dado incondicionalmente y que solo había recibido a cambio cálculo y desprecio. Pensé en la mujer que era hace 6 meses, asustada por un diagnóstico, vulnerable, dispuesta a creer en cualquier migaja de afecto que le arrojaran, y pensé en la mujer que soy ahora. He viajado a Grecia, he caminado sola por las ruinas de la Acrópolis, un lugar donde las viejas estructuras se derrumban para dar paso a la historia y a la belleza. He vuelto a tomar las clases de pintura que abandoné hace 30 años para fundar mi empresa. Mi estudio está lleno de lienzos a medio terminar, un desorden glorioso de creatividad y autodescubrimiento. La Fundación Regina Alarcón ya ha financiado sus 3 primeras startups, todas lideradas por mujeres brillantes y audaces que me recuerdan a mí misma a los 25 años. Mi enfermedad está controlada. Mi vida, por primera vez, me pertenece por completo. Miré la carta en mi mano, el nombre de mi madre, Consuelo, en el sobre. ¿Qué podría decir que no hubiera dicho ya? ¿Qué súplica podría borrar el recuerdo de su voz conspirando para encerrarme y robarme? Algunas heridas son tan profundas que no pueden cicatrizar. Intentarlo solo significa volver a abrirlas una y otra vez, permitiendo que la infección se extienda. Con una calma que no sentía desde hacía años, arrojé la carta a las llamas. Observé cómo los bordes se ennegrecían, cómo las palabras de manipulación se curvaban y se convertían en cenizas anónimas. El fuego no era airado ni vengativo, era purificador. Era el final de un capítulo. Mientras las últimas brasas del papel se desvanecían en la nada, me serví una copa de vino tinto y me senté en el sofá, sintiendo el calor del fuego en mi rostro. Me siento libre, pero a veces, en el silencio de la noche, una pregunta persiste, un eco de la mujer que fui, de la programación social, que nos dice que la familia es sagrada e incondicional. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Dicen que la familia es para siempre, sin importar el daño. Pero yo he aprendido que la paz mental, la dignidad y el respeto por uno mismo son más espesos, más fuertes y mucho más vitales que cualquier lazo de sangre. ¿Me equivoco? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias como esta.